Vamos a comenzar nuestra clase de esta noche, que es sobre la vida de la esposa de Job. Y pues obviamente sobre Job sabemos bastante, sobre Job sí tenemos más idea. Lo que vemos en la escritura acerca de Job es un libro un poco largo en comparación a otros libros, y básicamente es como parte de un diario, ¿no? Todo lo que él vivió, todo lo que sucedió en su vida se plasmó en ese libro, y yo creo que para todos los creyentes ha sido de gran bendición el poder tener acceso a esa escritura, porque nos enseña bastante acerca de la vida de fe inconmovible de una persona. Y bueno, de entrada, este libro, la época en la que fue escrito, algunos no tienen la certeza exacta, no tienen la certeza de exactamente en qué momento fue plasmado, pero algunos dicen que fue el 500 antes del Mesías, otros dicen que fue en el 250 antes del Mesías, aunque por algunos manuscritos de antiguos libros judíos, pues dicen que pudo haber sido hasta el 3500 antes del Mesías, o sea que es muchísimo más antiguo. Y bueno, el libro de Job es uno de los más antiguos, definitivamente, y contiene una de las mayores y más hermosas enseñanzas de fe y certeza en el Eterno, a pesar de cualquier circunstancia que pueda vivir una persona. Job era un hombre que obedecía en todo al Padre, que a diario le servía. Ustedes han leído ese libro seguramente, y si no, les invito a que le den una leída, porque es un libro bien inspirador. Job vivía una vida recta delante del Eterno y guardaba los preceptos que él había tenido en su corazón delante del Padre, a pesar de que en el tiempo de Job, como por ejemplo también en el tiempo de Abraham, no había una ley escrita como posterior a Moshe. Podemos darnos cuenta, y la misma escritura da testimonio de esto, de que Job era un hombre piadoso, un hombre justo delante del Eterno. Entonces, todo esto podríamos decir que lo que él era, la forma en que él vivía, le costó algo muy grande, pero vamos a ver qué gran lección no solamente le debió haber dejado a él, sino a todos nosotros durante muchísimas generaciones. Y bueno, les voy a leer, dice Erika, es decir que en el tiempo de Job todavía no estaba la Torah escrita. No. Job data aproximadamente de la época del diluvio a los patriarcas, o sea, es mucho más antiguo. Bueno, les voy a leer, por favor, si tienen por ahí sus Biblias pueden seguirme. Vamos a comenzar con Job 1, y les voy a leer del 1 al 5. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Fíjense, no solamente dice que era un hombre justo, no solamente dice que era un hombre recto, ni siquiera dice que era un hombre perfecto, como por ejemplo se menciona acerca de Jacob, que esto quiere decir madurez o plenitud en la vida de una persona. Era más que eso, era perfecto, era recto y era temeroso de Elohim y se apartaba de todo mal. Y luego dice en el 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Imagínense que se diga eso de una persona, y que se diga eso en la escritura, no en cualquier lado. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. De esta manera hacía todos los días por todos sus hijos. Imagínense el trabajo y la dedicación que Job tenía, y pues definitivamente era un hombre consagrado en todo su ser y en todo su tiempo al Padre. Miren que el corazón de Job era como el del Eterno, así como se decía, por ejemplo, de David. El corazón de Job era como el del Eterno. Y es muy interesante que de su esposa se menciona muy poco, porque siempre tratamos de ver la vida de un hombre, y pues obviamente
quién es la mujer que está con él, ¿no? ¿Quién es la mujer que lo acompaña? ¿Quién es esa mujer que puede ser capaz, como lo veíamos en la clase pasada de Elisheba, la esposa de Aharón, una mujer que puede ser capaz de vivir con un hombre así, con un hombre piadoso, con un hombre justo? El solo hecho de conocer el testimonio de Job nos puede hablar mucho de su esposa. Vamos a ver, sin embargo, algo interesante más adelante. Dice en Job 1:6 en adelante, dice: un día fueron los hijos de Elohim a presentarse ante el Eterno, y entre ellos se presentó también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Fíjense cómo aquí vemos que el Eterno es el que toma la iniciativa para decirle a Satanás: ¿te has fijado en este hombre tan justo? Dice en el 9, respondió Satanás al Eterno: ¿teme Job a Elohim de balde? ¿No le acercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extienda tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. El Eterno dijo a Satanás: todo lo que tienes está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Eterno. Los hijos de Elohim que vemos aquí se refiere a los ángeles, que eran los que se presentaban delante del Eterno, y era el acusador el que iba delante de ellos para hablarle al Eterno acerca de las cosas que hacían los hombres en la tierra, todas las maldades y todas las cosas que él podía ver. Iba y se lo decía al Eterno, igual que pasa con nosotros, ¿no? O que pasaba con nosotros. También Satanás quisiera hacer lo mismo en estos tiempos. Sin embargo, hoy en día sabemos que Yeshua es el que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre en todo momento. Dice la Escritura que es como nuestro abogado, y él es el que no permite que Satanás pueda volver a hacer esto. Satanás fue lanzado de los cielos. Él ya no tiene la capacidad de entrar a la presencia del Eterno a señalarnos. Y en este tiempo con Job sí. Sin embargo, vemos cómo el Eterno le incita a Satanás mismo a que haga todo esto. O sea, vemos cómo el Eterno es el que primariamente hace que todo lo que pasó con Job sucediera. Job obedecía al Eterno porque en todo lo obedecía, en todo. Sin embargo, vamos a ver que no era solamente por la prosperidad que el Eterno le daba. Él retuvo su integridad, él estuvo todo el tiempo delante del Eterno íntegro, no pecó ni de labios, y no dice la Escritura que haya pecado en su corazón. Lamentablemente, vamos a ver que la esposa de Job, en esta época tan complicada en la vida de este hombre, es cuando aparece. No, sería muy lindo que dijera este hombre y su esposa tan temerosos, apartados del mal, como se dijo, por ejemplo, de Elisheba y de su esposo Zacarías. Recuerdan que lo vimos hace 2 semanas. Decía que estos 2 hombres eran justos, que guardaban los mandamientos, que eran también intachables. Sin embargo, aquí con Job vemos que solamente de él se dice esto. Entonces el Eterno permite que Satanás haga con Job lo que quisiera, pero solo que guardara su vida, que no le quitara la vida. Así Job se fue quedando poco a poco sin hijos, luego sin salud, cuando el Eterno permitió que una sarna maligna le tocara, y en ese momento tan duro para Job, su mujer dice algo bastante fuerte que seguramente hizo decaer a Job en su fe o en su moral, en el sentido de sentirse solo, de sentirse sin el apoyo de, obviamente, la mujer de su vida, su esposa. Seguramente que pudo haber sido algo muy duro. Sin embargo, vamos a ver que él se mantiene firme. Vemos en Job 2, verso 7, que dice: entonces salió Satanás de la presencia del Eterno e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. ¿A ustedes a qué les suena esta frase? Obviamente es algo que uno rápidamente dice: oye, esta mujer ya de plano ya se apartó completamente, ya apostató completamente.
En parte vamos a ver que sí, pero fíjense que es bien interesante analizar los textos desde el hebreo, desde el texto original, porque aquí, por ejemplo, cuando dice, aún retienes tu integridad, en hebreo aún retienes, la palabra retiene es la palabra hazak, que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Que quiere decir te esfuerzas o te mantienes o persistes. Y la palabra integridad es una palabra que denota inocencia o ingenuidad, o como lo traducen aquí, integridad. En el sentido, pudiéramos estar pensando que la mujer le dijo, ¿aún te esfuerzas o persistes en tu inocencia? O sea, en tu ingenuidad. La esposa de Job estaba padeciendo todo con él, todo lo que estaba pasando con Job, obviamente también le estaba afectando a ella. Primero se le mueren sus 7 hijos, esto ya de por sí debió haber sido un impacto muy fuerte para ella como madre, y por las palabras que le dice a Job, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún persistes en mantenerte? Seguramente ella, al ver la condición de su esposo tan mal, tan afectado de su cuerpo y todo lo que estaba pasando a su alrededor, seguro que ella ya no veía más esperanzas. O sea, ella ya, su expresión era como de resignación, de que es lo que probablemente una persona que ve a alguien que está ya acabado completamente, moralmente, físicamente, todo se le fue, ya no tiene nada, lo último que le queda que es, pues morir. O sea, ya estaba de plano devastado todo. Seguro que esa mujer pensaba que su esposo ya no iba a vivir, y prácticamente lo que le dice es como si él estuviera luchando contra la muerte para no morir, y creía que era ingenuo en pensar que iba a sobrevivir. Entonces, es lógico que esta mujer se viera afectada juntamente con Job y ya no viera una salida. Entonces ya lo último es, ¿sabes qué? Ya, o sea, es algo que ya se terminó, aquí quedó, ¿no? Y la frase en hebreo, bueno, aquí comenta Angelita que nuestra boca como mujeres es muy importante y a veces no lo comprendemos. Así es, todo lo que decimos puede ser algo bastante, con mucha influencia, puede tener mucha influencia. La frase en hebreo que quiere decir, cuando dice maldice Elohim, la palabra maldice en hebreo no es la palabra maldecir como tal, ¿sí? Que sería la palabra hebrea kalal. Kalal sería la palabra que se utilizaría para decir maldice. En hebreo, en el texto hebreo, la palabra que aparece aquí es la palabra barak, que es todo lo contrario a kalal, a maldecir. Barak significa bendecir. Algunas versiones son más literales en su traducción, y les voy a leer alguna. Por ejemplo, la Reina Valera 1909 dice así, díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Elohim y muérete. Otra versión, por ejemplo, la Biblia Torres Amat, le dice, y le dijo su mujer, ¿todavía permaneces tú en tu estúpida simplicidad? Sí, bendice a Elohim y muérete. El texto hebreo dice, Betamar lo ishato odech mehasak batumateach barak Elohim bemet. Algunos comentan, el verso es, a ver, acá lo tengo arribita, el 2:9, capítulo 2, verso 9. Algunos comentan que la explicación de lo que quiso decir en la esposa de Job con bendice a Elohim es que entre los paganos era una costumbre maldecir a sus dioses cuando estaban desilusionados o insatisfechos con ellos mismos. Ellos acostumbraban a reprocharlos o maldecirnos. La expresión y muérete es como decir despídete ya de Elohim, y así muérete, o sea, y así muere bendiciendo a Elohim, sería la correcta explicación. Finalmente, lo que vemos en una persona que no está firme en su fe delante del Eterno ante cualquier adversidad es esto, no es simplemente en medio de la prueba ya, lo que quiero es ya desaparecer, no puedo soportarlo. Y la expresión que vemos nosotros, no es maldice. En hebreo dice bendice a Elohim, si ustedes lo checan, dice baraj Elohim bemet.
Entonces, esta expresión de bendice Elohim podemos entender que es una actitud de resignación que sugiere hacer lo último y lo único que puede hacer Job ante todo lo que le estaba pasando. Lo último que una persona a punto de morir es entregarse al Eterno. Ya no hay más que hacer, ya no hay más que decir, sino esperar lo que ellos saben o lo que ellos creían que vendría, que sería ya la muerte. O sea, imagínense, blasfema a tu Dios, dice la Peshita. Bueno, aquí hay otra traducción. Imagínense ustedes, o sea, tratamos de ponernos siempre en el papel de estas mujeres, ¿no? Si primero ven que viene que mueren sus hijos, y luego ven que se quedan sin nada, y luego ven que el cuerpo es tocado, que viene una enfermedad muy fuerte, ¿qué pueden pensar? Pues me voy a morir, o sea, es lo último que falta. Era lo único que faltaba y seguramente eso es lo que ella pensó al decirle esto a su esposo. Se dice que Job era un gran hombre, que era un hombre temeroso del Eterno, que a diario ofrecía holocaustos, imagínense, para expiar los pecados de sus hijos, no solamente los de él, y para que un hombre casado pudiera vivir una vida así, una vida recta delante del Eterno, debe haber el respaldo de una mujer que tenga el mismo corazón. Seguramente la esposa de Job no era una mala mujer, sin embargo, en el momento de la prueba es donde los corazones son probados de qué están hechos. Ahí se ve realmente el interior de una persona. El propósito del Eterno al incitar a Satanás para que Job fuera probado era que tanto Satanás como el hombre mismo se dieran cuenta de que el ser humano es capaz de amar al Eterno y seguirle sirviendo y bendecirle y honrarle tanto en momentos de bendición como en los de aparente maldición. Y realmente eso es lo que vemos con la vida de Job. Vemos como cualquier adversidad, a veces nosotros con cualquier cosita, o sea, una dolencia en el cuerpo, o un caso a lo mejor en la familia, algo que digamos, híjole, es bien duro, o la pérdida de una persona, un ser querido, o sea, a veces es algo muy fuerte que uno en ese momento dice, pero ¿cómo es posible que me está pasando esto a mí? Y no podemos comprender que realmente estemos viviendo eso. Pero realmente Job y en su vida podemos ver que él pudo entender que estaba en este mundo de paso y que todo eso que estaba sucediendo, finalmente los hijos, los bienes y el mismo cuerpo, la carne, es algo que van a pasar, es algo que a final de cuentas se va a quedar en este mundo y aquí va a terminar todo. Y nosotros, nuestro interior, nuestra verdadera esencia, que es nuestra alma y no es nuestra carne, nuestro cuerpo, somos los que tenemos que procurar el que nuestra alma pueda continuar. Y sabemos que esa es la esperanza que tenemos y sabemos que, imagínense que supiéramos que todo lo que tenemos y todo lo que vivimos en este mundo va a ser para la eternidad. No, pues muchos ya quisieran suicidarse, porque decir, oye, vivir en la pobreza o vivir sin, por ejemplo, vivir con un esposo o una esposa que esté en adulterio, qué sé yo, o sea, o tener hijos rebeldes, y eso va a ser para toda la eternidad, no, pues imagínense. O sea, realmente todos los problemas o todas las situaciones o las pruebas, porque sería mejor que lo viéramos así, como una prueba, y no como una prueba de decir, a ver qué vas a hacer, sino como algo que a nosotros nos beneficia para crecer, que nos beneficia para madurar, y que no sabemos si lo que nos está pasando en ese momento a nosotros después nos sirva para compartir con otra persona que pase la misma situación. Entonces, en Job podemos ver que él pasó la prueba, pero en su esposa vemos que se dejó llevar por la desesperación, que su fe decayó al grado de pensar y hablar como una mujer pagana. Ya, lo último que te falta es bendice a tu Dios y ya muérete, es lo último. Así sin ninguna esperanza, en vez de decir vamos a clamar, vamos a aferrarnos al Eterno y que sea lo que Él quiera, sabes que ya mejor bendice a Elohim y muérete. Fíjense lo que dice en Job 2:10. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense que Job en ese momento
haya cedido, o más bien haya accedido a lo que le estaba comentando su esposa. Imagínense que se haya dejado persuadir. ¿Cómo iba a quedar el Eterno delante de Satanás? Satanás hubiera dicho, ya ves, solamente porque le dabas todo, por eso te bendecía, pero míralo, ya mejor, ¿sabes qué? Ya mejor llévame, yo ya no quiero nada de esto, ya quiero terminar con esa prueba, ya. Y quiero morirme, pero no. Es muy interesante que la palabra que encontramos aquí, por ejemplo en español dice fatua. En hebreo la palabra que se utiliza aquí es la palabra Nabal. Y es interesantísimo porque es justo el nombre de un hombre que fue completamente insensato. ¿Ustedes recuerdan que hubo un hombre llamado Nabal? Así es. ¿Cuántas veces nos pasa que nos desesperamos? Bueno, Nabal. Recordemos quién fue Nabal. ¿Recuerdan? A ver. ¿Quién fue Nabal? ¿Quién fue Nabal? Claro que saben quién fue Nabal. Es más, ya tenemos a la mujer de la escritura. ¿El esposo de quién? A ver, participen. El esposo de aquella mujer que se casó con David. Sí, de Abigail. Muy bien. Nabal. ¿Y recuerdan qué pasó con Nabal? ¿Recuerdan qué expresión le dijo Abigail a David y a sus hombres? Que perdonaran a su esposo porque era muy, ¿qué? Era muy insensato, era muy simple, era muy necio, era terco. Eso es lo que significa Nabal. Y recordemos que la vida de este hombre no tuvo un final feliz. Recordemos que finalmente el Eterno, por sus actitudes, por su mala acción, permite que Nabal pudiera pasar por una... se ahogó, comiendo algo se ahogó y finalmente murió. Dice Patricia, ¿por qué traducen maldecir por bendecir? Por lo que comentaba hace un momento, Pati, por la influencia que algunos traductores pensaron que pudo haber en esta mujer, de que en realidad lo que hacían, como aquí Job le dice que pensó como una mujer pagana. Algunos dicen que en la antigüedad los paganos era lo que hacían, maldecían a sus dioses y ya se morían, o antes de morirse los maldecían. Entonces, algunos creen que es en ese sentido y por eso cambiaron la palabra. Sin embargo, checándolo en los textos hebreos, vemos con los diccionarios que finalmente la palabra que se utiliza es barak. Entonces, Job mismo, fíjense, reprende a su esposa por haber finalmente pecado con sus labios. ¿Por qué pecó con sus labios? De Job dice que él no pecó, él no accedió, él se mantuvo en su integridad. Pero si entonces su mujer fue la de esta idea, entonces ella pecó con sus labios al quejarse de su condición, al ya querer que ya todo terminara y al no aceptar lo que estaba pasando, porque podríamos decir nosotros, por ejemplo, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, ¿y quiénes somos nosotros para que todo nos vaya bien? ¿Qué somos nosotras para que todo lo que queramos tener lo obtengamos? Si no somos más que simples mortales que pecamos todo el tiempo, que por alguna razón u otra ya estamos transgrediendo algún mandamiento o ya estamos teniendo un mal pensamiento. Finalmente no somos nadie para reclamarle al Padre que todo nos vaya bien. Entonces, ¿por qué vamos a quejarnos? Es doloroso, sí, muchas veces hay cosas que dices, híjole, yo no quisiera pasar por esto, pero si en vez de tomar la actitud de la mujer de Job, tomamos la actitud de Job, de decir, no importa, como vamos a ver aquí que Job le contesta a su esposa, como vimos, vamos a recibir del Eterno el bien y el mal, ¿no? O sea, él estaba consciente de que todo lo que tenía y todo lo que él era por el Eterno, era por el Creador de los cielos y la tierra que le había dado todo. Entonces, si él también le estaba permitiendo que todo eso pasara, pues como dice en otra parte en este libro, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y así mismo me voy a ir. Y finalmente, lo que Job tenía, fíjense qué cosas tan grandes hizo el Eterno en la vida de esta persona, porque finalmente le revela algo en esta condición tan deplorable, tan grave de todo lo que estaba pasando, le reveló algo bien importante, que era la promesa de un Redentor.
¿Recuerdan al final del libro de Job que dice, finalmente dice, sé que Elohim vive, dice, sé que mi rey vive y al fin se levantará de los muertos, y al fin me levantará? O sea, finalmente Job tenía esta esperanza, y no importaba lo que estuviera sucediendo en este mundo, él tenía una esperanza, y así le pasara lo que le pasara, él se iba a mantener en esa misma esperanza, y no porque nos vaya mal en este mundo, vamos a desistir de esa esperanza que tenemos. Así es, un gran signo de humildad. Entonces Job reprende a su esposa por pecar de esta forma, con sus labios, quejándose, y además vemos que también la mujer de Job lo rechazaba por su enfermedad, en vez de apoyarle, de ayudarle. Fíjense lo que dice, les leo nada más el puro versículo, dice Job 19:17, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Imagínense lo duro, ¿no? O sea, pierde a todos sus hijos, pierde a todos sus hijos. Él está enfermo y seguramente que lo único que él hacía era clamarle al Eterno y orar al Padre. Y aquí, por ejemplo, las traducciones expresan que la mujer de Job odiaba su aliento, literal o físicamente, a pesar de que él lo que hacía era rogar y llorar por sus hijos que fueron muertos. A esta mujer ya le desagradaba escuchar a Job. O sea, podríamos pensar que así literalmente esta mujer no toleraba el aliento de su esposo, pero realmente la expresión aquí que pudiéramos aprender es que esta mujer ya no quería ni siquiera escuchar a su esposo, ya le desagradaba escuchar a su esposo continuar persistiendo en lo mismo, continuar en su ruego, continuar en su cilicio, y finalmente lo que ella ya seguramente había pasado en su corazón es que se había dejado llevar por todo lo que humanamente sentimos, que luego hace que nos enfriemos y que nos apartemos desesperadamente del Padre, de la confianza que alguna vez hemos tenido hacia Él, por Él, y que una situación nos apague. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona, y es lo que vemos que aquí sucedió con la esposa de Job. Esta mujer pasó por un periodo de insensibilidad y de apostasía. Sin embargo, podemos pensar que tuvo su oportunidad de hacer teshuvá, de arrepentirse, eso es, teshuvá, de volverse al Eterno con todo su corazón y con todo su ser. Dice, ok, Azalia, muchas gracias, que por aquí le pone a Patti lo que dice la frase hebrea. Muchas gracias, Azalia, muy buena aquí tu comentario, muy completo. Entonces, finalmente vamos a ver que esta mujer seguramente tuvo obviamente tuvo la oportunidad de arrepentirse de esto que había hecho. ¿Y ustedes creen que el Eterno no aceptó otra vez la vida de esta mujer? ¿Ustedes creen que a pesar de lo que dijo, que fue algo muy fuerte a su esposo, no haya tenido la oportunidad de volver al Padre? Y ahí es en donde podemos nosotros ver que finalmente la gracia y la misericordia del Eterno están desde esos tiempos tan antiguos. Desde esos tiempos ya podemos ver la gracia, la bondad y la misericordia del Eterno, que no es algo del Nuevo Testamento nada más, que no es algo de Yeshua o de Jesús para acá. La gracia y la bondad del Padre se ha extendido mucho. Dice en Job 42, les voy a leer desde el verso 10, así es, Pati. Les voy a leer desde el verso 10 en adelante. Vamos a leer un poco acerca de la restauración de la prosperidad de Job. Vamos a leer lo que sucedió con él. Fíjense, dice, y quitó el Eterno la aflicción de Job. Fíjense, aquí por ejemplo, quitó el Eterno la aflicción. El Eterno es el que la quita, el Eterno es el que la permite, el Eterno es el que la quita. Y la salida fácil de la mujer era ya muerte. O sea, ya, seguro que ya te vas a morir. Pero el Eterno tenía la intención de quitar la aflicción. A veces no sabemos lo que el Padre puede hacer o quiere hacer con nosotros, y ya queremos sacar nuestras propias salidas o nuestras propias decisiones. Pero la perseverancia y la paciencia que Job tuvo son un gran ejemplo.
Entonces dice, y quitó el Eterno la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que el Eterno había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Eterno al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y fíjense qué bonito aquí, me gusta mucho que menciona el nombre de sus hijas. A ver, dice Adi, el Eterno es muy misericordioso, allí está la sombra de nuestro hermoso Yeshua, quien sería enviado para nuestra redención, así es. Así es. Bueno, entonces fíjense, dice en el verso 42:14, estamos leyendo Job 42:14, dice, llamó el nombre de su primer hija Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Leímos 42 desde el 10 hasta el 17. Sí, bueno, esto es algo que vamos a comentar, Pati, un poquito más adelante. Yo pienso que sí. Por aquí pregunta Pati si los hijos que tuvo Job fueron con su misma esposa. Se infiere que sí, porque yo pienso que si, así como por ejemplo con Abraham, después de Sara, tomó a Ketura, tomó a otra mujer, seguramente aquí con Job hubiera expresado algo parecido, ¿no creen? Pero sin embargo no dice nada, entonces pudiéramos inferir que sí, porque tampoco se ve que su esposa haya muerto ni nada. Entonces, es interesante que el texto no menciona el nombre de los hijos de Job. Fíjense, solamente menciona el nombre de sus 3 hijas. Esto nos puede hacer pensar muchas cosas, pero en especial creo que estas 3 mujeres fueron unas mujeres ejemplares, fueron buenas hijas, y después de que esta mujer llegó a hacer la desesperación, llegó hasta la desesperación, posiblemente ella misma hizo teshuvá, se acercó al Eterno y con ella misma volvió a procrear a estos siguientes hijos que tuvo. De esto no se dan detalles, no se dice nada más de ella, como si verdaderamente no importara tanto mencionarlo, pero vamos a ver que la Escritura nos revela los nombres de sus hijas, y hemos visto en otras ocasiones con las mujeres de la Biblia que es interesante que al menos en las mujeres que están plasmadas en la Escritura, sus nombres en general, y hasta ahora en todas las mujeres que yo he analizado, en todas sus nombres tienen mucho que ver con su personalidad o con su propósito o con su misión. Y esto lo hemos visto en todas las mujeres de la Escritura. Siempre les pongo los nombres, qué significan, y siempre los vemos desde el original. Por ejemplo, tenemos Gemimá. Gemimá pues es el nombre que utilizaron en español, sin embargo es un nombre muy antiguo que en realidad se pronuncia Yemimá, que significa cálido, afectuoso, y de aquí pudiéramos como traducir paloma, que de hecho es el mismo nombre de aquí pudiéramos traducir paloma, que posiblemente es lo mismo o viene de la palabra Yom, Yemimá, ¿ok? Es como el femenino de la palabra Yom. Y esta palabra Yom dice que el diccionario que es de una raíz que no se usa, que significa ser caliente o que significa día, como las horas más fuertes del día, sea literalmente, que es desde la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente, o figurativamente. Esta palabra Yom también tiene que ver con un espacio de tiempo definido por un término asociado.
y también se utiliza para traducir lo que es anciano, antiguo, anual, año, etcétera. Y podemos comparar este nombre de Yemimá con el nombre de Yoná. Tienen una raíz similar, que es lo que significa paloma, y Yoná, pueden recordar ustedes que es el nombre en hebreo del profeta que conocemos como Jonás. ¿Okay? Entonces, Yemimá puede tener varios significados y pudiéramos entenderlo a final de cuentas como paloma. Y bueno, Cecia, tenemos a la siguiente. Ya escucha Rosa, espero que ya tenga buen audio y que todas me confirmen si tienen buen audio para que podamos continuar. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces la siguiente mujer es Cecia, que en hebreo es Ketziyá. Ketziyá es el nombre que es en el original. Muchas gracias por confirmarme por acá. Ketziyá es el nombre original del nombre de Cecia que tenemos en las traducciones comunes. La palabra Ketziyá tiene que ver con corteza o con casia, que a su vez viene de la palabra katzá, que en su raíz primaria quiere decir desnudar, descartar, segregar, raspar o rincón. A lo que se refiere el significado de Ketziyá es, en términos prácticos, a la canela, a la corteza de las ramas del canelo. ¿Okay? Esto nos habla de fortaleza, olor y sabor, lo que nos dice que esta mujer pudo haber sido una mujer astuta, fuerte, inteligente, pero a su vez dulce y con una capacidad de alegrar su entorno, como la canela expide un delicioso aroma y además tiene un bello color. Eso es lo que pudiéramos entender sobre este nombre. Y finalmente tenemos por acá, bueno, faltan otras dos. Sí, tenemos la última, que es Keren Hapuk. Keren Hapuk casi está exactamente igual que en el hebreo la pronunciación, la fonética, Keren Hapuk. Literalmente se traduce como cuerno de cosmético, pero como vemos es un nombre compuesto por dos palabras, Keren, y la otra palabra es Hapuk. ¿Okay? Y vamos a examinar cada una para poder entender el correcto significado de este nombre. Keren se traduce literalmente como cuerno, porque se proyecta, porque se deja ver. También se puede traducir como frasco, corneta, colmillo de elefante, esquina, rayo, o figurativamente pudiéramos entenderlo como poder, como cabeza, como ladera, etcétera, ¿sí? Y bueno, la otra palabra es puk, de una raíz que no se usa, que significa pintar o teñir. Y esto tenía que ver, o lo asemejan aquí con el antimonio que se utilizaba en la antigüedad para pintarse los ojos las mujeres, que también es el carbunclo, o lo traducen como pintar incluso nada más, lo que es la palabra puk. Estos significados los podemos entender como cuerno de estibio, lo que es una tinta con que las mujeres se coloreaban los párpados en la antigüedad, y de esta mujer pudiéramos pensar que era una mujer hermosa, que quizás le gustaba darle un toque a su arreglo personal. Esto es lo que pudiéramos inferir con su nombre. A pesar de que los significados nos puedan hablar de la personalidad de las hijas de Job, nos hablan más de Job mismo, del proceso de su restauración en contraste de su estado anterior. Ustedes saben que la mayoría de nosotros ponemos nombres a nuestros hijos en base a algo importante en nuestras vidas, sobre todo cuando conocemos, por ejemplo, el hebreo y sabemos que es un idioma que tiene mucha profundidad en su significado. Generalmente elegimos nombres que para nosotros expresen algo, ¿sí? Y pudiéramos pensar aquí, por los nombres de estas mujeres, que ¿se escucha bien? También Patti tiene problemas. ¿Sí escuchan todo así? Ok, bueno, a lo mejor es ahí con Patti. Sí, porque todos los demás escuchan bien, muy bien. Entonces, finalmente podemos ver que lo que Job estaba haciendo con ponerles estos nombres a sus hijas es proyectar
su propio proceso, lo que él estaba viviendo. Fíjense, por ejemplo, pudiéramos entender que eso es lo que significa que Job quiso dejar ahí plasmado con el nombre de sus hijas. Luz del día es Gemimá, ¿verdad? La luz del día. Después de su noche o de su oscuridad o de su calamidad, vino luz del día. Pero paloma o cesia o casia, como vimos en la traducción, que es una hierba aromática, vino en lugar de las úlceras y del aliento ofensivo que refirió su esposa de Job, que dice, cuando dice el texto que ya su mujer ya no toleraba su aliento. Bueno, después de todo lo que estaba pasando, vino esta hierba, ¿no? Que es la cesia, que es una hierba aromática, a endulzar todo lo que estaba pasando. Y Keren Hapuk, que es cuerno de estivio, en contraste a su cuerpo contaminado en el polvo. Después de su bajeza, ha sido puesto en alto y adornado con más abundante bendición. ¿Ok? Después de su bajeza, fue puesto en alto. Finalmente, el Eterno lo fue llevando por un proceso en el que aparentemente, en formas alegóricas, se vio inmerso en una oscuridad, en el que después, como una paloma, y sí es cierto, por aquí ya me está corrigiendo Aida, me brinqué la palabra paloma, después como una paloma puede salir de todo eso, puede ser elevado de todo eso, y le es dado una hierba aromática para endulzar su vida, para adornar su vida, y para que pudiera oler nuevamente de una forma agradable, ¿no? En formas alegóricas. Entonces, yo me inclino a pensar que todo lo que vemos en los nombres de sus hijas, y por lo cual solamente los nombres de ellas sean mencionados y no los nombres de sus hijos, yo me inclino a pensar que es como un mensaje detrás de toda la historia de Job, después de la restauración que finalmente el Eterno trajo sobre Job, a pesar de todo lo que había sucedido. Entonces, después de haber comprendido, o después de haber conocido el significado de los nombres de las hijas de Job, y después de haber conocido también un poco acerca de su esposa, nos quedamos con la reflexión de como quienes queremos ser. Finalmente, como quienes quisiéramos nosotros proyectarnos ante nosotros mismos, pero también ante los demás. Como quienes quisiéramos nosotros que nos recordaran las personas que nos conocen, o como quienes quisiéramos nosotros que el Eterno tuviera esa referencia. Como personas que realmente, a pesar de la prueba y a pesar de la calamidad, se siguen esforzando y se siguen manteniendo firmes, siguen con esa expresión de Hazak, manteniéndose firmes, esforzándose, luchando. O finalmente va a llegar el momento en el que nos vamos a doblegar, como lo hizo esta mujer, esposa de Job, que a pesar de todo lo que pasó, y pudiéramos decir, se comprende, pero finalmente vemos que su fe realmente no era la fe que estaba bien firme, que estaba bien puesta, como hemos aprendido que la palabra fe en hebreo es emuná, que ella, la palabra emuná expresa no nada más fe, sino certeza y fidelidad, y mucho más, firmeza. Esta mujer no tenía la verdadera emuná, la verdadera certeza en la fidelidad del Eterno. Y Job sí, y Job no rebajó esa fe a ningún pensamiento que tuviera incluso que ver con los pensamientos de los paganos. Ya mejor, si esto no se soluciona, ya mejor me muero. No, finalmente él aguantó hasta que el Eterno decidió, ese es el tiempo, y de quitarle su aflicción. Así que bueno, con esto concluimos la reflexión de esta mujer. Nos quedamos meditando si estamos pasando por una prueba en estos momentos, o si después el Eterno decide que quiere probarnos o que quiere aumentar nuestra fe. Entonces ya sabemos el ejemplo que podemos tomar.